Hola a todos los amigos de Filosofía Apuntes. Estamos con un filósofo musulmán, con uno de sus primeros tratados. Lamentablemente muchas de sus obras no llegaron hasta nuestros tiempos, pero algo tenemos que nos puede servir en el intento de conocer el pensamiento de Al-Kindi. Esta obra se llama Sobre la primera filosofía y es una de las primeras obras del filósofo, y que nos sugiere un título absolutamente aristotélico, la primera filosofía, y en efecto así debemos entender toda la obra de Al-Kindi como un aristotélico, pero hay muchos elementos también platónicos y neoplatónicos que se deben considerar. En este caso vamos a ver su lado más aristotélico y luego, como vayamos avanzando en los siguientes libros, vamos a ver que también tiene una mirada totalmente platónica. Podemos pensar que este filósofo es el típico que trata de conciliar las dos posturas de Platón y Aristóteles de manera ecléctica, pero en realidad lo hace con mucha originalidad. De verdad es que este filósofo me ha sorprendido bastante, lo he conocido hasta hace muy poco, solamente tenemos las obras de él traducidas por la Universidad de Oxford y bueno, es realmente un descubrimiento para mí y quiero presentárselo en los siguientes podcasts. Pero vamos con esta entonces sobre la primera filosofía. Bueno, eh, tiene una primera sección, la filosofía y los filósofos. Lo primero que nos dice Al-Kindi es que entre las artes la filosofía es una de las más nobles en grado, cuya definición es la siguiente. Así define filosofía Al-Kindi: el conocimiento de las cosas como son en realidad, en lo posible para el hombre. Como podemos ver, una vez practicada la filosofía se encuentra la verdad y quien la encuentre debe actuar de acuerdo con la misma. Esta actividad no es perentoria, pues una vez se encuentra la verdad, el investigador debe parar. La verdad no se encuentra si no se encuentra una causa, y la causa de la existencia de cada cosa es su verdad. Todo lo que tiene ser tiene verdad. Por tanto, si los seres existen, entonces necesariamente son verdaderos. Claro, aquí nos dice que debe parar, porque el investigador no debe pretender investigarlo todo de manera infinita. Al infinito no llegamos, de hecho, a ninguna parte. Vamos a ver que Al-Kindi tiene una especie de horror, o no de horror, pero una especie de reticencia a lo que es infinito. Vamos a verlo, pero con calma. Causas. Al-Kindi reconoce las 4 causas aristotélicas, pero junto con estas causas surgen también 4 preguntas esenciales en cuanto a los seres. Cuando se hace la pregunta sí, es decir, un sí condicional, se pregunta por el ser. Cuando se pregunta qué, se pregunta por el género, equivale al conocimiento de la materia. ¿Cuál? Se pregunta por la especie, equivale al conocimiento de la forma. Y por qué se pregunta por la causa final. Cuando se obtiene el conocimiento tanto del género, de la especie y la causa final, se tiene en consecuencia la definición. La realidad, hakika, de todo lo que está definido está en su definición. Bajo esta perspectiva, bien se puede decir que la primera causa es la primera filosofía, porque todo el conocimiento de la filosofía está contenido en la misma. Al-Kindi nos dice que no todos son capaces de encontrar la verdad, aunque sean muy estudiosos. Sin embargo, a pesar de los errores que pudieran cometer ciertos filósofos, hay que rescatar aquellas pequeñas piezas de verdad que tratan de conocer un poco más la verdad. Nunca hay que despreciar la verdad, aunque sea un poco de esta, pues la verdad, provenga de donde provenga, no deja de ser la verdad y por lo tanto toda contribución a ella debe ser aceptada. Al-Kindi defiende a los filósofos de las críticas que se les hacen por parte de los religiosos de su tiempo. Estos religiosos musulmanes criticaban a los filósofos por ser especuladores, dormidos en sus laureles, cosa que Al-Kindi no aprueba en lo absoluto.
De acuerdo con Al-Kindi, el filósofo es un buscador de la verdad, y por lo tanto quien desprecia la verdad no puede ser más que un envidioso o un incrédulo. Claro, había una fuerte disputa entre los religiosos de los tiempos de Al-Kindi y también con respecto a los filósofos, porque justamente se los veía como lo describe Al-Kindi, dormido en sus laureles, especuladores. Pero Al-Kindi reflexiona y dice, bueno, pero si lo que dicen estos hombres es cierto, es verdad, y es una verdad objetiva, ¿cómo es que no le vamos a creer? ¿Cómo es que no lo vamos a acoger, a aceptar? Porque si estos hombres están diciendo la verdad y yo no les creo, bueno, uno entonces está siendo incrédulo. Incrédulo pueden figurarse que esta palabra significa no creer a pesar de la verdad. Entonces, y no solamente sería un incrédulo, sino que además sería un hereje, porque está negando lo que es verdadero. Y un crédulo, a contrario sensu, sería una persona que cree en algo a pesar de que se le está demostrando que es falso, de manera, digamos, ya testaruda. Son adjetivos muy negativos. Continuamos entonces. Quien conoce la verdadera naturaleza de las cosas, vale decir su virtud, su unidad, todo su beneficio y cómo obtenerlo, se protege de toda ignorancia y de todo daño. Para alcanzar todo esto hay que observar lo que los verdaderos profetas trajeron de Dios y así comprender la realidad. Por eso, todos aquellos que pongan sus esfuerzos en conocer la verdad merecen reconocimiento en proporción. Vamos con la segunda sección entonces, percepción, sentido e intelecto. La percepción humana es de dos tipos. En primer lugar, cercana a nosotros pero lejos de la naturaleza. Cercana a nosotros pero lejos de la naturaleza. Entonces tenemos que pensar que Al-Kindi se está refiriendo a los sentidos. Claro, son lo más cerca que tenemos y están sometidos a gradación, al más y al menos, al igual, a lo desigual, a lo similar y a lo disimilar, están sometidos al devenir, etc. Sin embargo, lo que se extrae de ellos es la imagen que se tiene de los mismos, imagen que es producida por la imaginación, que a su vez es transmitida a la memoria. El sentido entonces es reservado e imaginado en el alma de la cosa viva. Y a pesar de que esté lejos de la naturaleza, la imaginación está muy cerca del sujeto. Todas las cosas sensibles tienen materia y por lo tanto ellas solo pueden ser percibidas por otro cuerpo o materia. Vamos con los que están o son cercanos a la naturaleza pero lejos de nosotros. Y ahí tendríamos el intelecto. El otro tipo de percepción es aquello entonces que está lejos de los sentidos, que es el intelecto. La percepción consiste en dos conceptos, sentido e intelecto. De esta forma las cosas que se perciben pueden ser universales o particulares. Por universal se entiende el género que pertenece a tal especie y las especies que pertenecen a cierto individuo. Por particulares se entiende el individuo que está en la especie. Los individuos y particulares están sometidos a los sentidos, pero el género y la especie no, aunque sí están sujetos a un poder. Por ejemplo, la palabra humano designa un poder que sería el intelecto. Si los particulares son percibidos por los sentidos, estos serán representados por imágenes. Al contrario, el intelecto no será representación de nada. Por ejemplo, la verdad del alma no es posible representarla con una imagen, pues este principio, es decir, el alma, no tiene color, sonido, sabor, hedor, ni cualquier otra cualidad tangible, solo puede ser entendida a través del intelecto. Igualmente, aquello que no tiene materia puede ser percibido por aquello que sí tiene materia. Por ejemplo, la forma puede ser percibida por el color, aunque ésta sería el límite de este último. Y en este sentido, Al-Kindi nos dice que la percepción del límite de una cosa, cualquiera que sea esta, es una percepción intelectual, ya que de esta se deduce la forma. Es una percepción intelectual que ocurre por medio de los sentidos. Ahora bien, existen cosas que no pueden ser percibidas en absoluto. Este sería el caso de aquellos que no son, son vacui o son de espacio vacío, o el plenum, que sería el cuerpo.
Si bien esto no puede ser percibido en absoluto por los sentidos, el intelecto reconoce este fenómeno necesariamente. El vacío en absoluto es imposible de percibir, pues si hablamos de algo, ese algo necesariamente debe estar en un lugar. Como el lugar ya es algo y el vacío designa necesariamente un lugar, es imposible que podamos hablar en estos términos, pues el vacío no está contenido en nada. En consecuencia, el vacío absoluto no existe. Hay un horror vacuo aquí en este sentido para Al-Kindi. El vacío absoluto no existe, el mismo horror que tenían también algunos griegos. Vamos a decir algunos porque hay ciertos griegos, como podría ser Epicuro, me parece que era Epicuro, que justamente estaba de acuerdo y creían que existía el vacío. En cuanto al plenum, es decir, todo lo contrario al vacío, es decir, la presencia de un cuerpo, este no puede existir indefinidamente porque su naturaleza es la finitud. Por lo tanto, más allá del plenum, no existe la finitud, porque de existir otro plenum, se seguiría otro inmediatamente y luego otro y así hasta que el plenum necesitará de un infinito en acto, el cual no existe como se demostrará después. El cuerpo del universo no tiene plenum más allá de este y tampoco tiene vacío más allá del mismo. Esto es absolutamente necesario y el alma no puede darse una imagen de aquello, pero el intelecto sí puede entenderlo. Conocimientos que sobrepasan la naturaleza. Existe un conocimiento que sobrepasa todo entendimiento. Estos pueden ser entendidos por el intelecto, pero muchos lo hacen a través de las imágenes y caen en confusión. Es el caso de los niños que no comprenden ciertos conceptos que sí manejan los adultos y que por tratar de comprenderlos caen en confusiones. Por un lado tenemos el conocimiento de la naturaleza, que es, define Al-Kindi, aquella investigación de todo lo que se mueve. Por lo tanto, si la naturaleza pertenece al cosmos, es decir, al mundo, ¿cuál es su contraparte? El mundo superior, y en consecuencia la investigación que se emprende sobre ese mundo es aquella de todo lo que no se mueve. Hay dos tipos de investigación entonces, aquella que pertenece a lo que se mueve, que es la naturaleza, y la que está más allá, es decir, de la naturaleza al mundo superior, esa es la investigación de aquello que no se mueve. Tiene cierto sentido si nosotros comenzamos a hablar del intelecto. La demostración en el estudio. De acuerdo con el filósofo, existen cosas que pueden demostrarse, pero existen otras que no exigen demostración. En efecto, Al-Kindi nos dice que existen demostraciones, evidentemente, pero en la demostración no puede haber otra demostración porque se entraría en ese caso en una cadena infinita. En consecuencia, en el estudio de cada cosa debemos desligarnos de ciertas disciplinas como son las matemáticas, la teología, las generalidades del pensamiento, los principios de las ciencias naturales, la demostración de la retórica y la demostración de los principios. Pero ¿y entonces de qué nos apoyaremos? Al-Kindi nos dice que debemos apoyarnos de axiomas, que como sabemos son aquellas reglas que no necesitan demostración. Como por ejemplo, ¿qué podría ser aquello que no necesite demostración? Al-Kindi nos da varios ejemplos. Veamos los axiomas, por ejemplo, con respecto a lo eterno. El ser eterno no tiene antes. Bastante básico, ¿no? El ser eterno no tiene antes. Lo eterno no tiene causa. Lo eterno no tiene sujeto, no tiene predicado, no tiene agente, no tiene explicación, no tiene género, porque si tiene tendría especie. No se corrompe, no cambia y no tiene transición. Esto podemos deducirlo de lo eterno. Podemos deducirlo de lo eterno sin ningún problema. Parece ser que es bastante básico. Claro, porque no necesito demostración para decir que lo eterno no tiene antes, que no tiene causa, si siempre ha estado. Entonces, pueden ver que el axioma es justamente algo, son principios, ¿no? Son principios de los cuales no me podría desligar ni tampoco tratar de explicarlos mucho más allá porque son evidentes por sí mismos, no necesitan demostración. Si podemos hablar de algún axioma moderno, podemos hablar del axioma de la comunicación. Uno de los axiomas de la comunicación es que es imposible no comunicar, porque aunque yo quisiera
estar en silencio y querer no comunicarme, bueno, estoy comunicando a otra persona que no me estoy comunicando. Entonces ahí podemos tener otro axioma. Entonces, comprendidos estos axiomas, debemos decir que lo eterno es perfecto. Al-Kindi nos dice que ninguna cosa que tenga cantidad o cualidad puede ser infinita en acto. Recordemos que el infinito en acto es aquel infinito presente que no tiene comienzo ni fin, y en cambio el infinito en potencia es aquel que, si bien tiene un comienzo, no tiene fin, se va siempre agregando alguna cosa. Y de esto se desprenden ciertas premisas muy famosas de Al-Kindi. Vamos a ver cuáles son estas premisas. En primer lugar, todos los cuerpos de los cuales uno no es mayor que el otro son iguales. Por cierto que sí, todos los cuerpos de los cuales uno no es mayor que el otro son iguales. Primera premisa. Segunda, cuerpos iguales son aquellos en que las dimensiones entre sus límites son iguales en actualidad y potencialidad. Ningún problema. Esta premisa es la más simple de todas. Lo finito no es infinito. Tercera premisa. Lo finito no es infinito. Cuarta, cuando un cuerpo se añade a un cuerpo igual, se convierte en el mayor de ellos y más grande de lo que había sido antes de que ese cuerpo se le añadiera. Quinta, siempre que se juntan dos cuerpos de magnitud finita, el cuerpo que resulta de ambos es de magnitud finita, siendo esto necesario en toda magnitud, así como en todo objeto que posee magnitud. Muy simple. Y finalmente la última, la menor de cada dos cosas genéricamente relacionadas es inferior a la mayor o inferior a una parte de ella. Bastante fácil entonces estas premisas. Pero de esto además se deducen ciertas conclusiones lógicas que el mismo Al-Kindi nos ofrece. Nos dice, si de un cuerpo infinito se extrae un cuerpo finito, este será finito o infinito. Pensémoslo, si de un cuerpo infinito se extrae un cuerpo finito, este será finito o infinito. Bien, pensemos entonces en una línea, pensemos que esto es un cuerpo es una línea infinita, pensemos en una línea infinita. A esta línea le extraemos un intervalo, le extraemos un pedazo, por decirlo de alguna manera. Entonces la pregunta que viene es, ¿ese intervalo que estamos extrayendo de esa línea infinita es finita o infinita? Bueno, de aquí suceden ciertas consecuencias. Si ese cuerpo extraído es finito, entonces el cuerpo producido de los dos es finito. Claro, si yo tengo una línea que supuestamente es infinita, le saco un intervalo y digo que ese intervalo es finito, surge un problema, porque si puedo extraer entonces una parte finita de lo infinito, entonces ese infinito en realidad nunca fue infinito, sino que es finito. Pero ahí tenemos una imposibilidad, porque en primer lugar dijimos que era un cuerpo infinito, y ahora parece que por sacar un intervalo de se vuelve finito. Entonces caemos en una contradicción. Pero ¿qué pasa si nosotros pensamos que a esta línea que estamos proponiendo, le sacamos entonces una parte, y vamos a decir que esta parte en realidad no es finita, sino que vamos a decir que es infinita? Es decir, vamos a hacer el ejercicio contrario. Si hacemos este ejercicio contrario, vamos a caer en otra imposibilidad. Porque, ¿cómo es que a esta línea infinita le vamos a sacar un intervalo y este intervalo va a ser infinito? Es imposible que sea infinito. Entonces, caemos de alguna manera en un error y en una imposibilidad de la cual Al-Kindi hace evidente. Claro, porque si yo al infinito le saco una parte y esa parte va a ser infinita, entonces una va a ser más grande que la otra, o una va a tener límites y la otra no. Entonces es una imposibilidad. Y lo mismo se extrae del tiempo, pues si el tiempo puede dividirse, entonces tiene partes y por lo tanto es finito, pero solo en potencia, o sea, sería infinito,
pero solamente infinito en potencia y no en acto. Por lo demás, el tiempo es movimiento, y así se justifica que exista movimiento en este mundo. Si existe el movimiento, entonces también existen los cuerpos. El tiempo, el movimiento y el cuerpo son finitos. El mundo está compuesto de tiempo, movimiento y cuerpo, por lo tanto el mundo es finito. El mundo es finito. Así como el tiempo pertenece al mundo, entonces el tiempo es finito también. Sería finito. Y esta es una gran crítica. Yo sé que había dicho que en primer lugar Al-Kindi era aristotélico. Pero si se fijan, está utilizando toda la física de Aristóteles. Estamos hablando de infinito en potencia, infinito en acto. Estamos utilizando el horror vacuo, ¿no es cierto? Todos estos conceptos que aprendimos de Aristóteles en la física. Y lo está aquí refutando, porque para Al-Kindi es absurdo que el mundo sea eterno, como lo postulaba Aristóteles. Entonces, como decía, ¿no es cierto?, Seyyed Nasr, que es un filósofo musulmán también, muy estudioso de los filósofos musulmanes, por cierto, me parece que es chiita él, nos decía en su libro Historia de la Filosofía Islámica, que Al-Kindi, al igual que Juan Filopón, o Juan Filópono, como le dicen algunos, ponen a Aristóteles contra sí mismo. Por lo tanto, claro, de alguna manera aristotélico, pero a la vez pone a Aristóteles en contra de sí mismo. Esa es como la gran frase que tiene Seyyed, ¿no? Por lo tanto, fíjense que esto que acabamos de describir, de esta línea a la que nosotros le extraemos un pedazo, por decirlo de alguna manera, un intervalo, y decimos, bueno, este intervalo ¿qué es? ¿Es infinito? ¿Es finito? Y ahí surgen estas imposibilidades que acabamos de hablar. Fíjense que esto no solamente pasa en la razón, esto no es solamente un argumento racional, sino que además es un argumento que tampoco cae en la imaginación. Es absurdo tener que imaginarse esta imposibilidad. Por lo tanto, no solamente trasciende y excede a la razón, sino que también a la imaginación. Está en dos frentes que es imposible. Claro, nosotros podríamos pretender que en la imaginación quizás podría ser plausible este razonamiento, pero Al-Kindi nos dice que incluso en esto, ¿no es cierto?, en este planteamiento tampoco es posible en la imaginación. Por lo tanto, no es posible en ningún grado. De aquí, Al-Kindi hace una crítica al infinito en acto. Al-Kindi cree que lo infinito en acto no existe, que no hay tal cosa como el infinito en acto. Vamos a seguir viendo este tema del infinito en otras obras. Tercera sección, causa y generación de la propia esencia. Algo no puede ser la causa de su propia generación de su esencia. Por generación de la esencia, Al-Kindi nos quiere decir el ser traído a la existencia, sea de algo o sea de la nada. Pero en otros contextos, generación quiere decir traer algo a la existencia por medio de algún particular. Ahora bien, si tenemos un no ser y una no esencia, esto significa no tenemos ni un ser ni una esencia. Sin embargo, la nada no es causa ni efecto de nada, por lo tanto, ciertamente, nada existe si tanto el ser como su esencia son no ser. El resultado es el mismo, si tenemos un no ser y una esencia, porque si no hay un ser, no hay nada. En consecuencia, podríamos decir que Al-Kindi cree que la existencia precede a la esencia. La existencia precede a la esencia. Primero hay existencia, después hay esencia. Y por otro lado, algo similar ocurre si el ser y la esencia son un ser, pues entre el ser y la esencia debe haber una diferencia para que pueda existir una generación. En este sentido, la existencia es causa y la esencia es efecto. Y en efecto, si la existencia y la esencia fueran lo mismo, entonces no habría generación. Si ambas son causa y efecto, nada puede generarse. En cuanto a los significados, cada declaración también tiene una lógica de existencia, es decir, existe o no existe tal declaración, tiene significado o no lo tiene. Todo aquello que es una declaración tiene significado o no,
y todo significado debe ser universal o particular. Luego los universales deben ser esenciales o no esenciales. Pero ¿qué entiende Al-Kindi por esencial? El filósofo nos dice que por esencial entendemos aquello que subsiste. Si la esencia de la cosa existe, la subsistencia del ser se mantiene estable y perdura. Si la esencia deja de existir, entonces finalmente el ser se destruye o se corrompe. Y aquí Al-Kindi nos da un ejemplo maravilloso, que es la vida misma. Claro, el ser subsiste y persiste a través de la esencia, y ésta se destruye o se corrompe a través de la ausencia de la esencia. En consecuencia, la vida es esencial para el ser vivo. Esto lo dice en palabras literales, la vida es esencial para el ser vivo. Lo esencial es llamado sustancial porque hace que la causa de la cosa subsista. A su vez, lo sustancial debe ser algo que reúne o distingue. Reúne porque agrupa muchas cosas y se distingue porque tiene especiales características que diferencian uno de otro. Por otro lado, tenemos las cosas que no son esenciales, que en un principio pueden existir, pero después cesan de existir. Y estas son los llamados accidentes, que también pueden ser divididos en sustanciales y accidentales. Hay algunos accidentes sustanciales, como el género, la forma, el individuo y la diferencia. Y accidentales son el resto de las categorías. Con respecto a la unidad, Al-Kindi nos dice que toda la unidad versa sobre todo aquello que está unido y aquello que no es muchos. Los individuos o son naturales, tales como los animales, plantas y otros parecidos, o como artefactos, como podría ser una casa. La casa es unida por naturaleza, pero su orden es unido accidentalmente. Y aquí tiene una teoría Al-Kindi bastante sólida, me parece a mí, que es con respecto al uno. El uno es dicho de todo y de la parte, de lo entero y de lo algo. Algunos piensan que entre el entero y la parte no hay diferencia, que son similares o disimilares, y ahí surge la discusión. Por ejemplo, se dice toda el agua. Como está compuesta de partes similares, se dice toda el agua. En contraste con el cuerpo, decimos todo el cuerpo, aunque sus partes son disímiles. Claro, porque el agua tiene todas sus partes iguales. En cambio, el cuerpo tiene piel, tiene huesos, tiene carne, etc. Sin embargo, Al-Kindi adhiere a la idea de que lo entero es de partes diferentes, porque entero es dicho de agregación de cosas distintas que luego se unen. En cambio, el todo nos habla de la unión de cualquier cosa que sea homogénea. Por eso se dice toda el agua y no el entero de agua. Lo mismo pasa con la parte y el algo. La parte es aquello que mide el todo y por lo tanto esta medición del todo se hace en partes iguales, mientras que lo algo no mide el todo, sino que el entero y por lo tanto sus partes son disímiles. En consecuencia, tenemos dos tipos de uno. Por una parte tenemos el todo y tenemos el entero. Recordemos, el todo está unido de todas esas partes homogéneas. En cambio, el entero está unido de partes disímiles, heterogéneas también. Unidad real y unidad aparente. Esto tiene mucha relación con lo que acabamos de decir. El género está en todas partes y está en todas las especies porque comprende a cada una de las especies sinónimamente, y las especies están en todos los individuos. Sin embargo, los individuos son solamente uno por convención, porque la verdad es que esencialmente son divisibles. Esto es contrario a lo que nos había dicho Boecio, por ejemplo. Boecio nos decía que los individuos no son indivisibles, por eso se llaman individuos. En la escala de Porfirio, en este árbol de Porfirio, nosotros teníamos el género generalísimo y la especie especialísima, y la especie especialísima justamente llegaba hasta los individuos, y los individuos no se pueden dividir. Pero la verdad es que Al-Kindi nos dice que sí son divisibles, sí son divisibles. Una cosa es decir que los individuos son divisibles esencialmente y no esencialmente. Y no lo es esencialmente porque el individuo tiene una causa. Como es causado, algo fue impreso en él, y así su unidad es aparente. Los individuos están compuestos de múltiples
partes, y por este motivo son esencialmente divisibles y unidos solo por accidente. En otras palabras, el individuo puede ser entendido como la unidad de una casa. Los accidentes solo ocurrirían en aquellos seres que tienen accidentes. El género designa muchas cosas diferentes en especie y revela la mahiyya, que es la quiridad. A pesar de esto, para Al-Kindi el género es múltiple. Cada una de las especies es lo que es y cada especie tiene individuos, por lo que dentro de ella también se da la pluralidad. En consecuencia, ninguna de estas cosas es verdaderamente una. La diferencia designa muchas cosas diferentes por especie y revela la cualidad de cada cosa. Y en efecto, como se puede saber a cualidad, también es esencialmente múltiple. La cualidad también es esencialmente múltiple, puesto que la diferencia también tiene una impresión. En los accidentes propios y comunes, siguiendo la misma lógica, tampoco tendría una unidad esencial. Existen en muchos individuos y además comprenden una moción, haraká, y la moción es esencialmente divisible. El todo también sería esencialmente divisible porque dentro de él están sus partes y cada parte es género de una especie y cada especie lo es de un individuo. Por lo tanto, el todo también carecería de unidad. Lo mismo equivale para las partes y accidentes de cualquier tipo. Como hemos podido ver entonces, en ninguna de estas cosas se encuentra la unidad por esencia. Sin embargo, las partes o los accidentes están esencialmente unidos a ciertas cosas. No podrían ser accidentalmente unidas si no existiese una unidad esencial. Y en consecuencia, no son esencialmente unidad, pero tienen algo que las une a una unidad esencial. Los términos tampoco serían apropiados para formar una unidad, pues los términos en sí mismos tienen multiplicidad. Ahora, como los términos son distintos, entonces todos participan de una distinción. En consecuencia, la multiplicidad necesita de unidad para entenderse a sí misma. Si no la tuviera, sería incomprensible. Esto no es todo. Al-Kindi nos dice que dentro de la unidad también existe la multiplicidad. Por lo tanto, es imposible que exista multiplicidad sin unidad ni unidad sin multiplicidad. Pero entonces, si ambas conviven entre sí, deben tener una causa. Si ambas existen, debe tener una causa también. En consecuencia, lo que debe ser anterior a la unidad y a la multiplicidad es la causa misma. En efecto, la unidad y la multiplicidad, que comparten género y especies, no son anteriores unas a otras, dice Al-Kindi. El género del hombre o de un caballo no es anterior el uno del otro, ambos son simultáneos. Ahora bien, la causa debe ser unidad o multiplicidad. Si es múltiple, entonces se entiende que tiene unidad porque la multiplicidad es una unión de unidades. Sin embargo, si esto se sostiene, entonces también se sostiene que una cosa es causa de sí misma, y así una cosa sería otra cosa que sí misma. Por lo tanto, la causa no es múltiple, y por este argumento se dice que la causa es una sola. Y así se deduce que la primera causa es una sola, pero la unidad también existe en las cosas causadas. Entonces, fíjense que Al-Kindi en este respecto es sumamente estricto con lo que es unidad. No cualquier cosa es unidad. Y la llamamos unidad, pero sería una unidad aparente o una unidad, por decirlo de alguna manera, compuesta. O sea, la unidad compuesta es una unidad aparente. Porque la unidad que está buscando Al-Kindi es una unidad simple, es una unidad que no se divide con respecto a absolutamente nada. Seguiremos hablando de la unidad. Cuarta sección, unidad verdadera y unidad metafórica. Antes de resolver esta importante incógnita, Al-Kindi se propone aclarar ciertas cuestiones. Veamos las siguientes palabras. Fíjense, son 6 palabras. Grande, pequeño, largo, corto, mucho, pocos. Esas son las 6 palabras que Al-Kindi nos presenta. Todas estas palabras no pueden ser entendidas si no tienen una relación con algo. Si lo grande y lo pequeño en términos absolutos existiera, entonces el infinito no podría ser concebible de ninguna forma. Y si existiera algo grande en términos absolutos, entonces nada más podría ser más grande que aquello. Parece esto la opinión de Don San Anselmo de Canterbury. Ahí relacionar. Por otro lado, si pensamos en que lo grande en términos absolutos existe,
Bien podemos pensar que lo doble en términos absolutos también existe, y que este mismo doble dobla a lo grande en absoluto. Pero no hay nada más grande que lo grande en absoluto, y así lo grande en absoluto sería todo y parte a la vez. Ahora, hay una imposibilidad ahí entonces. Si resulta que lo doble absoluto no es más grande que lo grande en absoluto, entonces quiere decir que es igual, lo cual sigue a un absurdo, porque lo doble siempre va a ser más grande que lo grande. Por lo tanto, no hay un grande absoluto ni tampoco un pequeño absoluto. Lo mismo ocurre con lo poco y lo mucho, solo que serían cantidades discretas. Pero entonces, ¿dónde no está lo uno y dónde está la unidad finalmente? El uno no es dicho en relación a algo más, y en ese caso no tiene materia porque no puede dividirse, ni tampoco forma parte porque no tiene género ni especie. Tampoco sería el alma porque el alma tiene impreso el movimiento. Nuestra alma se mueve con nosotros y en consecuencia es divisible, por lo tanto la unidad tampoco estaría en el alma. Podría pensarse que el intelecto sea unívoco y por esto fuera uno, pero la verdad es que si el intelecto material está en el alma, no hay posibilidad de que sea uno. Tampoco lo sería el intelecto en acto, porque este intelecto abarca otras cosas que no son el mismo. En el vocabulario tampoco podría ser posible encontrarla, a pesar de que se encuentre un término común para muchas cosas. Por ejemplo, Al-Kindi nos habla sobre el concepto común de las palabras cuchillo, daga y espada. Estas palabras son sinónimos de hierro para matar, y posteriormente se puede decir que ellas son una por el sinónimo que las abarca. Sin embargo, de acuerdo al Kindi, el concepto de hierro para matar sería la materia de estos tres conceptos. La materia es divisible y por lo tanto es múltiple, además que de los nombres que se extraen de la misma también son múltiples. Esto puede ser una crítica incluso también a Boecio. Boecio también hacía esta distinción de cuchillo, daga y espada, y nos decía que ambas son una porque ambas se reúnen en el concepto de espada. Pero eso es tan así, eso es una unidad absoluta. Podemos concordarlo, pero no va a ser aceptado en el pensamiento de Al-Kindi, ¿no? Por otro lado, incluso la materia remota es susceptible de división, toda vez que esta puede ser dividida necesariamente, y también desde el punto de vista de la materia misma. La unidad tampoco se refiere a la indivisibilidad, porque esta tiene que ver con aquellas cosas que son o van a ser divididas. Es decir, para Al-Kindi, la indivisibilidad puede ser actual o potencial, pero aquello que es actual también puede estar en potencia, por lo tanto, no hay verdadera unidad. En conclusión, ninguno de los términos que vamos a decir a continuación es un uno verdadero, es decir, ni la materia, ni el género, ni la especie, ni lo individual, ni la diferencia, ni los accidentes, ni el movimiento, ni el alma es una, ni el intelecto, ni los términos, ni el entero. Ninguna de esas cosas son unidad. Como podemos ver, es bastante estricto Don Al-Kindi con respecto a la unidad. Y bueno, a pesar de que todos estos términos atañen a mantener unidos otros conceptos, su multiplicidad nunca deja de existir. Entonces, bajo este respecto, ¿qué podríamos decir? Podríamos decir que la unidad es el verdadero uno que se busca, pero de acuerdo con Al-Kindi, la unidad tampoco es uno, y esto ya parece el colmo. ¿Por qué? Porque la unidad es un elemento accidental y no esencial de cada cosa. La unidad une la multiplicidad, y eso significa que dentro de ella lleva la multiplicidad, y en tanto la lleva puede ser dividida. Lo verdaderamente uno es aquello que es esencialmente uno, que no admite ninguna multiplicidad cualquiera que ésta sea. Ahora bien, lo más parecido al uno es la unidad de las cosas, que hace que todas las cosas sean una. Pero quien crea esta unidad y hace que las cosas sean unidas, es el verdadero uno. La causa de la unidad es el uno, y todo lo que recibe unidad es causado. La unidad es un requisito de existencia para la multiplicidad y por lo tanto para los seres. Esta unidad es dada por el uno, que tiene las siguientes características: dador, originador, poderoso, soportador. Como el dador da la existencia, entonces todo lo que tiene unidad es múltiple y creado. La unidad es otra cosa del uno, porque la unidad es un efecto y no una causa.
Fíjense que entonces tenemos una unidad que es verdadera, que no admite multiplicidad, pero en absolutamente ningún sentido. Pero ningún sentido. Y tenemos una unidad que sí lo acepta, que sería una especie de unidad aparente o una unidad compuesta. Y esto nos puede adelantar algo ya al Kindi. Podemos ver entonces que para el filósofo islámico la Trinidad católica no podría ser una verdadera unidad. Nosotros habíamos visto en San Agustín, en el libro sobre la Trinidad, donde él mismo nos presentaba que la Trinidad es algo absolutamente lógico, porque hay unidad, por ejemplo, en la familia. Tenemos el concepto de familia, donde están cada miembro, y cada miembro es distinto uno de otro, son especies y la familia es el género, por lo tanto no habría ningún problema en entender la unidad de esa manera. Pero para Al-Kindi esa es una unidad, perfecto, pero es una unidad aparente, no es una unidad verdadera, como es la unidad del dador, del originador, del poderoso, del soportador, que en este caso debe ser Dios. Entonces hay una crítica ahí a lo que realmente es la unidad. Y de hecho vamos a ver en Al-Kindi una obra que se llama justamente Contra la Trinidad. Contra la Trinidad. Solamente que aquí Al-Kindi ya nos está adelantando algunas cosas. En consecuencia, podemos ver entonces que la gran obra sobre la primera filosofía nos habla de cosas sumamente importantes. En primer lugar, el filósofo, como alguien que transmite la verdad y debe ser creído, debe ser acogido, porque todo lo que es la verdad, bueno, ¿cómo no lo voy a... Si hay algo que es evidente y que es verdadero, ¿cómo no lo voy a acoger? ¿Cómo no lo voy a aceptar? También tenemos esta cuestión de el infinito en acto, este infinito que en realidad es criticado por Al-Kindi a partir de los axiomas. Y es un argumento muy fuerte este de Al-Kindi, porque quien parte con axiomas, imagínese, usted está en una gran ventaja cuando demuestra algo con axiomas, porque cuando usted realiza un axioma no necesita demostrar, sino que la demostración, la estructura es evidente por sí misma. Entonces yo no necesito en realidad demostrar con grandes argumentos. No es así como, por ejemplo, puede proceder con los silogismos. Recordemos los silogismos de Aristóteles, o como los presentaba Boecio, por ejemplo, los silogismos de primera categoría, que tienen premisas, que tienen conclusiones, que tienen una especie de camino para llegar. Y vemos los demás, por ejemplo, el silogismo bárbara, ¿no? El silogismo de primera categoría, sumamente simple, donde hay 3 afirmaciones. En cambio, los demás silogismos siempre tienen una imperfección y deben ser subsidiados por otra categoría un poco más perfecta que otros silogismos. Entonces, el axioma no tiene nada de eso. El axioma es evidente por sí mismo. Y como es evidente por sí mismo, esta demostración que hace del infinito Al-Kindi es sumamente sólida. A mi opinión, por lo menos. Puede ser criticada, por cierto que sí, no digamos que esto es increíblemente irrefutable, pero es sólido, me parece que es un buen argumento. Luego tenemos la unidad, ¿no? Ya tenemos la unidad, lo que no es unidad, vamos viendo con Al-Kindi lo que no es unidad, y finalmente vamos a la unidad verdadera, esta unidad que no admite ninguna especie de multiplicidad. Y esto ha sido entonces la gran obra de Al-Kindi sobre la primera filosofía. Es una de las obras claves en el pensamiento de este filósofo musulmán. Bueno chicos, eso ha sido todo. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si les ha gustado, de like, comente, comparta.
suscríbase al blog que está en la descripción del video, haga soporte en PayPal, haga soporte en Patreon, que esté muy bien.